distantes. Entonces, a pesar de que el fruto se trate con mucho cuidado, no admite ni que uno lo toque porque al otro día amanece negro. Entonces, por eso son de mercados más bien locales, o sea, donde se cultiva hoy y mañana ya se vende, porque no aguantan transporte. Es una dificultad, pero es un cultivo que es muy importante en algunos departamentos del país, como el departamento del Huila y algo en el Valle del Cauca. Bien. Otra especie frutícola importante para el país es la mora, Rubus glaucus, de la familia Rosácea. Vemos también que tampoco encontramos variedades comerciales como tal, sino que encontramos ecotipos regionales que toman también el nombre de la región donde se dan. A pesar de que hay variedades, que se han introducido variedades durante algunos años, lo que predomina son mezclas de esos materiales. Entonces, en muchas zonas lo propagan vía reproducción sexual, aunque la mayoría se hace por estacas. Pero de todas maneras lo que encuentra uno es alta variabilidad en los huertos. ¿De acuerdo? Pero aquí hay como unas 6 variedades que existen, pero por los manejos, entonces lo que encuentra uno es una mezcla de variedades en las diferentes zonas productoras. ¿De acuerdo? Pero sí hay 6 variedades reconocidas en el mercado. Muy bien. Papayas, Carica papaya, de la familia Caricaceae, dependiendo también del país donde se produzca, entonces tiene diferentes nombres. En Cuba le dicen, por ejemplo, fruta bomba. En Venezuela le dicen lechosa. Y de esto, aunque como les digo, posteriormente voy a hablar más en detalle. Si alguien tiene el micrófono prendido, lo puede apagar, por favor. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? Sí, profe. Sí, señor. Sí, por favor, prendan el micrófono únicamente cuando vayan a intervenir para que no haya tanta interferencia. Bien, entonces, de la papaya hay variedades. La variedad que ustedes de pronto más conocen se llama la variedad Maradol. Otra que se llamaba la variedad Cotobé, que fue generada por la Universidad Nacional C de Medellín. Pero el problema de las variedades es la susceptibilidad a la virosis. Entonces, el cultivo de la papaya es un cultivo que es susceptible a virosis. Entonces, lo que predomina en el mercado son materiales híbridos importados. Y entre los dos más comerciales está el híbrido Tainun 1 y el Tainun 2, que son híbridos que toleran los problemas de virosis, principalmente el Bunky Top, que es un virus bastante limitante, y el virus de la mancha anular del fruto. La papaya tiene la característica de presentar diferentes estructuras morfológicas. Entonces, estas son flores, por ejemplo, masculinas, que dan unos frutos muy feitos, son como unos frutos como alargados, pero con una forma no adecuada. Y hay flores femeninas que generan frutos redondos. Y hay flores hermafroditas que generan frutos como el que aparece aquí. ¿De acuerdo? Entonces son como los 3 tipos que ustedes vayan a encontrar de papayas, aunque las plantas macho no se comercializan realmente. Pero sí encuentran ustedes en el mercado materiales de producción resultantes de flores hermafroditas y aquellas que son más redondas de flores femeninas. ¿De acuerdo? Esa es como la característica más importante de esas papayas. Otro cultivo importante son los 2 tipos de pitayas que existen. Aunque en Colombia se consiguen los 2, los cultivos comerciales de mayor importancia son de pitayas amarillas. ¿Sí?
pitayas amarillas de pulpa blanca y pitayas rojas de pulpa blanca o de pulpa roja. Se pueden presentar los dos tipos de materiales. Son crasuláceas, entonces pertenecen a la familia de las cactáceas y tienen la característica de los colores de las pieles. El principal productor de pitayas rojas es México. Ellos no producen pitaya amarilla, nosotros producimos pitaya amarilla, pero no tenemos huertos comerciales de pitayas rojas. Pero tenemos una diversidad bastante amplia en el país, pero son diferentes formas de las pitayas amarillas tradicionales, que son las más comerciales. En las piñas sí existen varias variedades en el país. El nombre científico es Ananas cumosus de la familia Bromeliaceae. Los frutos tienen diferentes formas, diferentes tamaños, dependiendo de la variedad, y también tiene diferentes aromas. Entre los materiales más conocidos en el país está la variedad perolera, que aparece en algunas zonas principalmente productoras de Santander. Después apareció la variedad cayena lisa. Luego apareció una variedad que se llamaba clavo español, todavía existe por ahí. Luego vino el híbrido MD2, que es el que comercialmente está más establecido en el país, y últimamente ha generado una variedad que se llama Marabeles, que está ya posicionándose en el mercado. Entonces es importante como especie frutícola en el país. Se propaga vía asexual mediante el uso de hijuelos o rebrotes procedentes de diferentes partes de la planta. Pero después vamos a hablar de ese tema. Otra especie que es muy importante como cultivo de exportación también para el país, que ha tenido muy buenos desarrollos, es Uchuva, nombre científico Physalis peruviana de la familia Solanaceae. Muchos de ustedes la deben conocer, las características. Es una planta arbustiva y la característica más importante es que en cada nudo del tallo va a generar dos hojas, un zarcillo y un fruto envuelto en esta estructura que comercialmente se le llama el capacho, pero es el cáliz que envuelve todo el fruto. Y el fruto es una baya, en el mercado mundial se le llama golden berry, o sea, la cereza dorada. Entonces, toma ese nombre comercial en los diferentes mercados. Entonces ustedes van al mercado internacional en cualquier y siempre hablan del golden berry, nunca le hablan de uchuvas, sino dependiendo del país de procedencia. Entonces si la uchuva viene del Perú, entonces le dicen el aguaimanto, si va de aquí le decimos uchuva, y ellos la denominan como golden berry. ¿De acuerdo? Es importante porque en la medida que va creciendo la rama, en cada nudo va generando las mismas estructuras. Y cuando ya está de madurez de cosecha, el cáliz toma un color pergamino y el fruto es traslúcido a través de ese cáliz. Aquí ya está para cosechar. Entonces, dependiendo del mercado, del destino final de mercado, se cosecha en diferentes estados de maduración. El brevo también, un cultivo importante, Ficus carica, cuando también se propaga vía sexual por estacas, y aunque comercialmente en el país no es tan importante, no hay cultivos extensos de brevo en el país,
pero en otros países sí es muy importante, por ejemplo en el caso de Brasil. Entonces la fruta es muy apetecida y este es el fruto cuando ya está en madurez de consumo y es de un sabor bastante agradable. Las fresas son un cruzamiento de fragaria por ananasa. En algunos países se les denomina frutilla, como los europeos. Son híbridos todos y pertenecen también a la familia rosácea. Entonces también hay muchas variedades, muchos híbridos que se han generado en diferentes países. Principalmente los italianos son líderes en la generación de variedades de fresa, lo mismo los americanos y un poco menos los chilenos. Bueno, y últimamente Brasil también ha entrado a producir materiales, pero la procedencia de ellos es Italia. Entonces lo que hacen son procesos de mejoramiento cortos, cruzamientos y obtienen materiales relativamente, relativamente rápido, pero entonces ustedes encuentran una diversidad en los mercados bastante importante, ¿no? Ese es el caso de la fresa. Bien. Entonces ahí como los más importantes desde el punto de vista comercial para el país desde el punto de vista de los cultivos semipermanentes. Ahora voy a pasar a hablar de los cultivos permanentes que encontramos en nuestras condiciones tropicales y en algunos países del subtrópico. No sé si todos tienen claridad de lo que es el trópico y lo que es el subtrópico, ya no sé si ya les hablé de ese tema. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe, lo escuchamos. Estoy haciendo una pregunta Sí, señor. que si conocen las características del trópico y del subtrópico. Porque estoy hablando de ese tema y no sé si tienen claridad en eso. Profe, el trópico, digamos, es la zona comprendida entre el Ecuador y se me olvidan estos dos. Digamos, como los paralelos que hay arriba y abajo, se me olvida. Bueno, Y claro. el subtrópico es hacia arriba, hacia las regiones polares. No sé si Bueno, estoy bien. bueno, más o menos, no tan bien. La zona tropical se denomina aquella zona ubicada entre los 23,5 grados latitud norte, o sea, al norte del Ecuador, y 23,5 grados de latitud sur, al sur del Ecuador. A eso es lo que se denomina el trópico. Y el subtrópico es una zona templada pero cálida, ubicada entre los 23 y los 30 grados latitud norte y latitud sur. Entonces por eso voy a estar hablando indistintamente de los países del trópico, pero aquellos también ubicados en el subtrópico, que también por ser zona templada cálida producen muchos frutales, ¿de acuerdo? Y lo otro es la zona templada un poco más fría. Luego vienen las zonas frías o sea, las zonas después del subtrópico, vienen las zonas templadas que van hasta los 60 grados latitud norte y sur, y luego vienen las zonas frías, que son de los 60 hacia los polos. ¿De acuerdo? Esa es la distribución. Entonces, la fruticultura que normalmente estamos hablando es de la fruticultura ubicada en el trópico y en el subtrópico y en algunas zonas de la zona templada, que no es tan cálida. O sea, la zona templada cálida es aquella entre los 23 y los 30. Ahí hay muchos frutales. Pero vamos a ver que en la zona templada como tal, países como Chile, que son líderes en la producción de frutas de muchas especies, están ubicadas en esas latitudes, entre los 30 y los 40 grados latitud norte y sur. ¿De acuerdo? Entonces, es las diferencias que tienen que tener claras en cuanto al desarrollo de nuestra fruticultura. Bien. Eh, el primer
cultivo que estoy mencionando aquí como cultivo permanente es el aguacate. En algunos países su nombre es palta, el nombre común es la palta. Entonces ustedes van al Perú, van al Ecuador, van a Chile, todo el mundo habla de paltas, nosotros hablamos más de aguacates. En la familia, el género es Persea, Persea americana. Hay varias perseas, pero entre los más comerciales está la persea americana y la persea eschiedana, que es otra raza, y pertenecen a la familia Laurasia. Así, en términos generales, eh, los aguacates son de dos tipos, unos por su forma, entonces pueden tener formas apegadas, formas redondeadas, ¿de acuerdo? Entonces por esa forma uno identifica en el aguacate tres razas. Las razas que son de cuellos largos, como este que aparece aquí, son de la raza antillana. Los aguacates más redondos son de la zona guatemalteca. Y los que son pequeños y de menor tamaño y aguantan frío son las razas mexicanas. ¿De acuerdo? Ustedes habrán oído hablar de hass, que es el material que más se está cultivando en el país. El hass es una mezcla entre 95% raza guatemalteca y 5% de raza mexicana. ¿De acuerdo? Pero nosotros tenemos las tres clases o las tres grupos de aguacates. Tenemos razas antillanas, razas guatemaltecas y razas mexicanas. Las encontramos en nuestras zonas de producción. Y los más comerciales son, actualmente es Hass, pero nosotros seguimos comercializando un poco más para el mercado nacional los aguacates que se denominan papelillos o son de piel lisa y verde, brillante. Entonces, eso se denominan papelillos o pieles verdes, le dicen también. Luego vienen los guatemaltecos que son más redondeados y por último están los mexicanos que son de menor tamaño, parecidos a estos que aparecen aquí. Pero bueno, como les digo, después voy a tocar ese tema cuando hable de los recursos genéticos. Bien. Otro cultivo importante es el agraz del género Vaccinium. Profe, qué pena, una pregunta. Bien. ¿Y lo de la raza, cómo se definiría? Es que también lo he escuchado para maíz. Eh, Pues hay razas ubicadas en el caso que estoy hablando del aguacate, las razas se están separando por características morfológicas importantes y de adaptación sobre el nivel del mar. Entonces, en el caso de los aguacates, estamos hablando de las razas antillanas, que son aguacates de climas cálidos. Los aguacates de la raza guatemalteca son aguacates de clima medio, entre 1000 y 2000 metros de altitud. Y aguacates mexicanos son de razas mexicanas son de climas fríos, por encima de los 2000. Esa es la característica. Entonces, al interior de cada raza de esas hay diferencias morfológicas, de tipos de frutos, de ciclos, etc. Entonces, son especificaciones más detalladas dentro del mismo género y dentro de la misma especie. ¿De acuerdo? Y en el caso del aguacate se habla de razas, ¿de acuerdo? Listo. Taxonómicamente es una clasificación válida para diferenciar esos materiales que son del mismo género y la misma especie, ¿de acuerdo? Entonces encontraríamos, aunque hay algunos autores que mencionan una cuarta raza que es la raza costarricensis, pero pues no está muy sustentado y nos quedamos más básicamente con las tres razas que les estaba mencionando. Son cultivos, el agraz es un cultivo lo mismo que el arándano, muy importantes por la cantidad de antioxidantes que tienen. Entonces actualmente son cultivos de moda por sus propiedades nutracéuticas. Es un cultivo de clima frío. El profesor Ligarreto de la facultad ha trabajado bastante en este tema de agraz. Ahora estamos trabajando mucho nosotros con arándanos y
el país está también llenándose de arándanos, pues por el ser un cultivo tan rentable y por sus propiedades nutracéuticas. Entonces se está tomando mucha gran importancia por eso. Entre las anonáceas también somos muy importantes también por ser centro de origen de esas anonáceas. Entre Brasil y Colombia están esos centros de origen y algo de Centroamérica. Entonces aquí encontramos también mucha diversidad de anonáceas. En este caso el que les estoy mostrando es el anón común, se denomina anón riñón o zaramullo, bueno, como quieran llamarlo, pero estos son nombres más que todo para otros países. Nosotros estamos hablando simplemente de los anones. Son frutos pluricarpelares, o sea, cada cosita este es un carpelo. Entonces son frutos pluricarpelares, son de muy buen sabor, pero últimamente han entrado en desuso, principalmente porque han ido desapareciendo los cultivos por problemas de enfermedades. Pero nosotros hicimos hace unos años la colecta de más de 200 accesiones de anones que las tenemos establecidas en un banco de hermoplasma en la Universidad de Córdoba, en Montería, y tratamos fue de recuperar esos materiales que se están perdiendo. Es un cultivo muy importante dentro de las anonáceas. El otro cultivo importante dentro de los anonáceas que tiene también una problemática similar son las chirimoyas. Antes eran cultivos muy importantes, pero han entrado en desuso por problemas de tipo sanitario. Son cultivos muy delicados, entonces por eso han perdido como vigencia. Entonces también el fruto, aquí ven ustedes las características típicas del fruto, con los carpelos diferentes a los del anón, estos son más hendidos. Es de la misma familia de la guanábana. Entonces, también es importante, es un cultivo de clima frío. Este era el arándano, que les decía que junto con el agracio están tomando mucha importancia por sus propiedades nutracéuticas, contenido de antioxidantes. Entonces, están siendo muy importantes para el país. En muchas zonas ya estamos plantando arándanos, hay empresas internacionales como Hortifresco que han entrado a producir al país, empresas chilenas y todo que han venido al país a establecer arándanos porque las condiciones climáticas pues son adecuadas para diferentes materiales de arándano. Entonces encontramos un cultivo en crecimiento de mucha importancia, también de la familia Ericácea. El arazá es un cultivo amazónico, Eugenia stipitata, es mirtácea, o sea, de la misma familia de las guayabas, y es un frutal amazónico importante y también tiene propiedades nutracéuticas. En algunos países es de gran importancia, aquí ha ido cobrando importancia en los últimos 10 años, pero en países como Brasil es una especie que es de consumo habitual y se sacan muchos subproductos de ese cultivo. Entonces es un cultivo que es bastante promisorio para quienes más han trabajado en arazá, es el sinchi, aquí en Colombia. Bien. La temoya, que es un híbrido, un cruzamiento entre anón y chirimoya, por eso se le denominó atemoya. En el país existen cultivos de atemoya, pero los americanos son los que están disfrutando de esos materiales que han ido mejorando ellos. Nosotros tenemos estos materiales, pero como les digo, por problemas fitosanitarios se vuelven cultivos problemáticos de manejar. Entonces han ido desapareciendo de las diferentes zonas. Pero por calidad del fruto, pues es bastante importante y porque también tiene propiedades anticancerígenas. Entonces es importante, un cultivo importante para el país.
Bien, este no lo tenemos, este es una especie que está muy de moda en Brasil, se llama el caviar limón o el limón caviar, porque cuando se raja salen como parecían los huevos de pescado, parecen el caviar. Si ven ustedes acá el fruto cuando se raja, entonces las vesículas del jugo son parecidas al caviar, entonces por eso tiene su nombre. También le dicen limón dedo, porque el nombre, la forma del fruto es parecido a un dedo. Y cuando se raja, entonces las vesículas del jugo sobresalen así como aparece acá. Y es un cultivo que en Brasil es muy importante, pero que se adaptaría muy bien en nuestras condiciones también. Entonces, ese es un cultivo muy promisorio para el país. Otra especie importante es carambolo, de la familia Oxalidaceae. Se denomina berroa carambola, se le denomina el tamarindo chino o el star fruit porque la forma del fruto parece una estrella. Entonces se utiliza mucho para decorar los platos, decorar los platos en las grandes cenas y todo eso. Entonces es muy importante para eso. Y en el país ha tenido muy buena aclimatación en diferentes ambientes, principalmente los cultivos importantes están en el Valle de Cauca y es un cultivo bastante importante para el país. Muy bien, ¿tienen preguntas hasta aquí de lo que han visto? Me avisan si voy muy rápido, por favor. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Sí, Bueno, señor, profe. muy bien. Esta es la forma que se empaca para el mercado nacional. El mercado nacional e internacional también tiene unas canastillas donde se colocan estas bandejas y también se puede ir para el mercado de exportación, pero casi todo el que producimos nosotros es para consumo nacional. Los caimos es una especie importantísima, pero ha ido desapareciendo de las zonas productoras. Es una sapotácea de un fruto exquisito, pero también son especies que se han quedado como especies tradicionales en varias zonas del país y nunca progresaron como cultivos comerciales. En México, por el contrario, estas especies tienen gran importancia y nosotros las hemos ido dejando acabar. La pulpa es exquisita, tenga una semilla al interior del fruto y es de un muy buen sabor y también tiene propiedades nutracéuticas. Pero como les digo, en el país ha entrado un poco en desuso. Bueno, ya es decir, el problema de todas estas especies es que no hay quien trabaje en investigación en ellas. Entonces, por eso han ido perdiendo importancia. Entonces, nos hemos dedicado a investigar las especies que están de moda, pero estas especies que son tradicionales en las diferentes zonas de producción, que debíamos tener muchos trabajos con ellas, nadie trabaja en investigación en esto. Entonces, por eso han perdido mucha vigencia. Esa es lamentablemente la realidad de estas especies. El caqui o Profe, ¿y caqui, esa, es que no sé si dijiste en qué regiones se da el caimán o en qué municipios principalmente? hay mucho en las zonas del Tolima, en el departamento del Huila, en el Valle del Cauca, en todas las zonas cálidas de esos valles interandinos se da el caimo. Y lo que pasa es que hay muy pocos árboles ya, porque nadie los comercializa y tampoco nadie investiga con ellos. Pero en la zona tropical cálida, los valles cálidos interandinos es de mucha importancia en el país. Bien, el caqui tuvo sus comienzos en Brasil como cultivo importante eh, y ya lo tenemos en algunas zonas del país.
y es un cultivo bastante importante en Brasil, se exporta bastante en Brasil y nosotros tenemos ya pequeños huertos importantes de este cultivo. Entonces, entre los cultivos amazónicos promisorios está este, y hay grupos de investigación principalmente de Corpo Ica en el Centro de Investigación de la Libertad que trabajan mucho con estas especies. Entonces, son cultivos que no son nuevos, pero que en el país se presentan mucho como cultivos promisorios. Bien. Este es otro que es parecido a la historia del caimo, es un fruto exquisito, se llama el madroño. Y el madroño es una ericacia también, y estas son las características del fruto. Por ejemplo, en el Valle del Cauca uno encuentra muchos árboles silvestres de madroño. Es una pulpa exquisita, el árbol es muy prolífico, carga bastante como aparece aquí, y esta es la característica del fruto, y la pulpa es excelente, pero tampoco, como les digo, la única entidad que tiene todas estas especies en un huerto clonal es Corpodica en Palmira, o Agrosavia en Palmira, que tiene un huerto con todas estas especies que se denominan especies no tradicionales. Y es un huerto donde se hace algo de investigación en esas especies, pero en términos generales en el país solo se hace allá. El resto nadie investiga en estas especies. Y son cultivos que serían comercialmente muy rentables, pero nadie está trabajando en ese tema. Bien. Spondias purpurea es la ciruela calentana que le venden por ahí en el Espinal, cuando uno va para el Huila, para la costa. Le venden en muchas partes ese fruto. Es de la misma familia del mango, es una anacardiácea. Tiene épocas de cosecha, en esta época están ahorita en cosecha, y es muy comercial, pero también es un cultivo de solo épocas de cosecha, el resto nadie le mete la mano a eso. Es un cultivo muy silvestre, se propaga por estacas, pero nadie, solo lo utilizan para cosecharle la fruta y venderla, y cuando pasa la cosecha nadie vuelve a mirar ese cultivo. Coco, también teníamos zonas importantes productoras de coco en las islas del Caribe y en las zonas de Tumaco y algo de las zonas de Antioquia y la zona norte de Colombia. Muchos de los huertos han desaparecido por un problema del nematodo que le llaman el anillo rojo, y eso acabó con muchas plantaciones de coco en el país. Entonces, por eso en muchas de las islas del Caribe han ido desapareciendo muchas plantaciones. A esto trabajaba mucho el Centro de Investigación del ICA hace unos años, que se llamaba Elmira, en Tumaco, y tenía una colección de cultivares muy importante, pero también creo que han dejado de trabajar en ese tema. Los más desarrollados en este tema de la investigación en coco son los brasileños y algunos países del continente asiático. Pero aquí en la parte de Sudamérica los mayores avances y las variedades que se consiguen son procedentes de Brasil. Entonces aquí lo que hay encuentra uno huertos comerciales, pero ya la investigación también se ha reducido en estas especies. El granado es un cultivo de moda. Hay algunos árboles de granado en el país, pero a nivel mundial, todos estos frutos que tienen las características de pigmentación, de carotenos, de toda esta cuestión, están tomando mucha importancia.
Entonces, en el mercado mundial el granado es importantísimo. Este es el fruto del árbol, es un árbol pequeño, alcanza más o menos unos 8 metros de altura, es muy prolífico también y este es el tipo de fruto que da. Y en esos países asiáticos es de gran importancia y mundialmente el mercado del granado ha ido en aumento. Por eso en Colombia yo creo que en unos muy pocos años este va a ser un cultivo también muy promisorio y se va a empezar a producir de una buena manera. Porque actualmente lo que encuentra uno son árboles de patio nomás, no como cultivos comerciales como tal, como huertos comerciales no hay. Los cerezos del género Prunus, eh, lo que ven ustedes por ahí principalmente es que ya casi en la zona, en Boyacá ya casi no se consiguen cerezos. Lo que se consigue son cerezos, árboles grandes que ustedes encuentran aquí en estas vías en cosecha en Bogotá, en diferentes zonas. Los cerezos, pero este que aparece en la foto es el cerezo japonés, ya que es otro cultivar diferente, no diferente, sino por forma y todo, pues es diferente el manejo. Entonces, lo que tenemos aquí siempre en la sabana, principalmente en Boyacá y todo esto, son cerezos, pero cerezos comunes, árboles de porte muy alto, pero en países como Chile estos árboles se manejan así como este que aparece aquí. Es un caducifolio por árboles de porte muy bajo y muy productivos. Y el fruto que da es como este que aparece aquí en la foto. El que nosotros tenemos aquí por aquí estos días en cosecha es una cereza más pequeña y árboles de mucho porte. Entonces, comercialmente en esos países como Chile son cultivos de gran importancia. Y nosotros pero lo manejamos pero como si fueran silvestres, ¿no? El otro prumo es importante, duraznero. El, cu- el- el cultivo se llama el duraznero y el fruto se llama el durazno, ¿sí? Es como el cocotero, el cultivo se llama el cultivo del cocotero y el fruto se llama el coco. Igual ocurre con estos cultivos. Eh, encontramos aquí zonas importantes de producción, principalmente en el departamento del norte de Santander. Santander y Boyacá son los departamentos productores de estos caducifolios en el país y tenemos diferentes variedades. Eh, Cuando hacemos la salida de campo en estas especies, entonces vamos a conocer los bancos de germoplasma que hay en duranos y las zonas productoras de durazneros en esos departamentos, pero pues, este año está como difícil, pero bueno. Muy bien. El otro caducifolio importante, ah, no sé si todos tienen la claridad en lo que es un cultivo caducifolio, ¿sí? Estoy hablando indistintamente, pero no he preguntado si saben qué son los caducifolios. ¿Me escuchan? Sí, profe, no son cultivos que quedan sin hojas en una época del año o del ciclo. Exactamente. Entonces, eh, los cultivos caducifolios no son originarios nuestros, entonces los traemos de otros países y se denominan caducifolios porque durante el otoño pierden la hoja y permanecen sin hojas durante el otoño y el invierno. Y por lo tanto, cada año tienen un ciclo de vida muy completo. Pero en esa parte del ciclo de vida, entre el otoño y el invierno, permanecen sin hojas. Y luego cuando viene la primavera, entonces viene nueva floración y nueva brotación de hojas. Son cultivos estacionales, ¿de acuerdo? Entonces,
Y entre esos está la manzana, la pera, el durazno, la vid, ¿de acuerdo? Como cultivos caducifolios. Pero cuando se traen esos cultivos caducifolios a la zona tropical, no se defolian solos, como se ocurre en las zonas donde tienen el otoño, por ejemplo, estaciones climáticas. Entonces nosotros para poderlos manejar en estas condiciones tenemos que defoliarlos para que simularles el manejo que se les da en esas zonas. Y aparte de eso, aplicarles compensadores de frío para que crean que están en sus condiciones. Pero bueno, eso lo podemos hablar después. Bien. Entonces ciruelo es prunus salicina porque hay otros ciruelos que no son salicina, los que tenemos nosotros son prunus salicina, también de la familia rosácea. Feijoa es acaceloviana, también es una mirtácea como la guayaba y es un cultivo muy importante para el país. Hace unos 20 años existía una finca aquí, todavía existe, pero ya está un poco en decadencia, que se llamó el Centro Nacional de la Feijoa. Y ahí habían cerca de 1000 variedades de feijoa traídas de diferentes partes. Hace muchos días que no voy yo allá, no sé qué pasaría con los cultivos, pero es un cultivo muy importante para el país. Y hay zonas de Boyacá, de Cundinamarca y de Caldas que producen muy buena feijoa. Aquí en Cundinamarca hay zonas importantísimas productoras de feijoa, por ejemplo la zona de Granada, la zona del Zulia, toda esa zona tiene mucha feijoa. Y es un cultivo muy importante para el país. Lo mismo que ocurre en Boyacá. Muy bien. La otra mirtácea importante entonces es guayaba. De guayabas hay como 3 tipos importantes. Las guayabas blancas, las guayabas rojas y las guayabas tipo coronilla, parecidas a estas, que son ácidas. Estas son dulces, pero de pulpa color blanco, y otra que se llama Ica Roja 1, que es la variedad de color rojo y de forma de fruto como una pera. Entonces son como los 3 que encuentra uno en diferentes zonas de producción. ¿De acuerdo? Entonces esos son como los 3 tipos de... Las frambuesas son del género Rubus, de la especie Idaeus. Es un cultivo también caducifolio, pero cuando se maneja en nuestras condiciones, aquí tenemos zonas que producimos frambuesa, porque son de países muy fríos. Se produce mucho en Estados Unidos y en países nórdicos, en Chile, y nosotros tenemos algunas zonas donde producimos frambuesa de buena calidad, pero con variedades que tienen poco requerimiento de frío. ¿De acuerdo? Entonces, también después vamos a hablar qué es eso del requerimiento de horas frío. Entonces también tenemos frambuesas en el país. Guanabanas, entonces, la otra nonácea que les mencionaba que era importante. Guanábana es un fruto exquisito, pero lamentablemente no se ha podido vender mucho en el exterior todavía porque por su nombre en inglés, que es sour sop, entonces habla como de la sopa agria, entonces eso como que no le gusta mucho a la gente por el color de la pulpa cuando ya se extrae la pulpa de la semilla, o sea, se le retira la semilla y queda la pulpa, entonces queda como una sopa agria, entonces por eso casi no gusta, pero últimamente el consumo ha cambiado porque tiene propiedades nutracéuticas importantes y un alto contenido de antioxidantes, es anticancerígena, entonces ha ido como mejorando esa imagen que tenía. Es un fruto muy importante para el país y las zonas del eje cafetero
tienen muy buena producción de guanábanas actualmente. Bien, los kiwis también son importantes en el mercado mundial. Se introdujo al país aquí hace como unos 10 años y hay unas zonas que se dedicaron a la zona, en el departamento de Caldas, hubo varios huertos, pero también han ido desapareciendo por problemas sanitarios. Entonces, son problemas de altas precipitaciones y unas relativas altas, entonces se contaminan mucho, se enferman mucho. Entonces, por eso han ido desapareciendo, pero tenemos zonas de producción en el país y cultivos comerciales. Pero en otros países es un fruto muy importante. Son los kiwis. Lichi también es un cultivo importante, un frutal que lo han traído de China y está por muchas partes del mundo. Y en Brasil es un cultivo muy importante y aquí hay casi nada de huertos, está en la parte de los huertos clonales, los materiales que hay, pero como cultivos comerciales todavía no se encuentran. Pero también es un cultivo muy promisorio. Igual, pero con un poco más de desarrollo está rambután, que es un fruto parecido al mamoncillo, sino que tiene unos pelitos en el fruto. También es un fruto asiático, también es apindácea. La pulpa es también exquisita y está muy ubicado en el eje cafetero y ahora últimamente está ubicado en los llanos orientales también. Se está como promocionando mucho como un cultivo comestible muy importante también para el país. Longan tampoco tenemos en el país. Alguien estaba hace unos días averiguando cómo se conseguía semilla de longan, es otra sapindácea también muy importante. Se le denomina ojo de dragón porque la semilla cuando sale de la pulpa queda como así, como un ojo muy resaltado, entonces por eso se le denomina ojo de dragón. Es un cultivo totalmente tropical, muy prolífico, pero tampoco hay semilla en el país. Entonces no se han establecido huertos comerciales como tal, pero se podría cultivar en nuestras zonas perfectamente. El árbol del pan, si lo conocen ustedes, es un árbol muy conocido en diferentes regiones del país. Se le llama árbol del pan porque cuando uno lo parte y lo consume así, da de cuenta como estar comiendo pan, por eso su nombre es así. El fruto es un fruto muy grande y el árbol es de mucho porte. Y el sabor parece como si estuviera uno comiendo pan. Bien, copoazú, otro frutal amazónico, el cacao blanco, cacao amazónico, ¿no? También entonces, aunque es un cultivo perenne industrial, se le puede considerar como un frutal. Entonces se puede, también en un cultivo que en la zona amazónica es muy importante, pero se tienen árboles, más no como cultivos comerciales grandes, no, pero también es muy importante para su desarrollo. También en Copoazú ha trabajado el Sinchi también en el país. Mamoncillos, me acuerdo que lo que les decía, que el mamoncillo estaba muy parecido a estos, ¿sí? Los frutos son similares. Mamoncillos sí tenemos nosotros en diferentes partes del país. Entonces, si se da muy bien el mamoncillo como tal, los otros que son del mismo origen deben tener también un muy buen comportamiento en el país. Por eso se les considera como cultivos promisorios. ¿Cuál es el problema de esto? Que hay muy pocas instituciones que trabajan en el desarrollo de estos cultivos. Pero sería una
una excelente actividad dedicarse uno a esas especies que tienen bastante futuro para el país. Bien. Otras especies perennes importantes son las limas ácidas. Aquí hago la aclaración que las limas ácidas son diferentes a los limones, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos en el país establecido en diferentes zonas de producción son limas ácidas. Ahí está la lima ácida Tahití, la lima ácida pajarito o lima ácida mexicana, pero son diferentes a los limones como tal. El limón verdadero se llama citrus limón y estas limas ácidas son Citrus aurantifolia o Citrus latifolia, ¿de acuerdo? Son de la misma familia Rutaceae, pero tienen características diferentes. Entonces, para aclarar, entonces en los cultivos comerciales de limón en el país no tenemos, limones verdaderos no tenemos, tenemos es limas ácidas. Esta es latifolia, que es la lima ácida de Y que ustedes son. o sea, el limón común es ¿cuál? El que es chiquitico, redondo. Esa es una lima ácida mexicana. El Y chiquito. el chiquito que tiene un ombliguito prominente, eso se llama la lima ácida mexicana. Ya Y el ves. grande verde que les estoy mostrando ahí en pantalla es la lima ácida Tahití. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, son diferentes, pero los dos son limas ácidas. Limones verdaderos no tenemos como tal. Mire, este es el limón verdadero. ¿Sí? Entonces es citrus limón. Fíjense las características de los limones verdaderos. Es el ombligo prominente, el color, la forma del fruto, la acidez del fruto. Entonces son totalmente diferentes. Entonces esto es lo que le digo, que comercialmente no tenemos nosotros huertos de limón como tal. ¿De acuerdo? Entonces ese es eh, citrus limón, y hay un cruzamiento que es un híbrido que cruzaron citrus medica con citrus aurantium y da un limón así sin semillas. ¿Mm? Pero estos son limones verdaderos, ¿de acuerdo? Y los anteriores son limas ácidas. Eso tienen que tenerlo claro. Muy bien. Naranjas, Citrus sinensis, también de la familia Rutaceae. Pues como no son originarias nuestras, son de la China, entonces en los huertos que aparecen en otros países europeos, inclusive en España, en la parte de los Estados Unidos, inclusive en Brasil, en Argentina, los frutos de la naranja son color naranja y el jugo que da es color naranja. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros somos poco competitivos en naranjas porque nuestras zonas productoras de naranja generan frutos parecidos a estos, que aunque estén maduros son verde amarillentos, por lo tanto el jugo es verde amarillento, con mayor acidez, etcétera. Entonces, por eso eso nos hace poco competitivos. Entonces esas son las características de los frutos. Y entonces nuestros jugos no son color naranja, sino que son como amarillos pálidos. Y la acidez también cambia, y eso es por condiciones de cultivo, por condiciones climáticas. Solo hay unas pocas zonas del país donde por radiación se logran desdoblar los pigmentos y se generan frutas más o menos color naranja, pero son muy pocas zonas. En algunas zonas de los llanos orientales y en la costa norte. Pero lo contrario, la zona central cafetera, que es la zona citrícola, siempre da frutos de otros colores. Bien, las mandarinas, entonces, hay varios tipos de mandarinas. Es Citrus reticulata y hay mandarinas que se llaman clementinas, que son variedades como diferentes y difieren básicamente en la forma del fruto y en la facilidad para pelar.
Entonces hay clementinas, hay satsumas, hay híbridos, bueno, entonces hay mucha variación en cuanto a esas frutas. Nosotros las dos que más conocemos es la mandarina oneco, que es un poquito más difícil de pelar, y la mandarina rayana, que es la mandarina que viene de los llanos, que es parecida a esta, un poco más grande, que es más fácil de pelar y de mayor tamaño. Y la otra es la oneco, que es como parecida a esta. Son como las dos que tenemos más, aunque hay otra que es la mandarina china, que es más chiquita, la mandarina Cleopatra, que es pequeñita, bueno, hay muchas, pero es así como para destacar. Las manzanas, entonces otro cultivo Profe, caducifolio. Señora, adelante. profe, qué pena una pregunta. Es que cuando a veces uno va a clima caliente, hay como, o sea, yo le llamo así como un limón criollito que tiene como la pulpa anaranjada, pero es de cáscara verde. No sé si alguien lo ha visto. Mm, ¿Eso es limón Eso o es sería una, también lima? hay un, hay un, hay un limón que se llama limón mandarino, creo que es el que tú dices. Eso es la mandarina Cleopatra. Eso es uno Ah, que se utilizaba como portainjerto. Entonces que lo utilizan mucho para, en cambio, las limas ácidas. Entonces, es ese, me imagino que del que estás hablando. Entonces, pero es una lima ácida. ¿Mm? Sino que las dos más comerciales, entonces, son las que le mencioné, ¿sí? La lima ácida mexicana y la Tahití. Y los otros que se denominan limón mandarino, pues realmente no es un limón, también es una lima, pero ácida, pero también hay limas dulces. No sé si también han visto eso, que en algunas zonas también se consiguen limas, pero dulces. También las hay. Eso hay en varias zonas ahí. Pero sí, lo que me estás diciendo es la mandarina Cleopatra, muy seguramente. Y hay otros que se utilizan, por ejemplo, también se encuentra mucho el limón rugoso, uno que tiene la corteza muy rugosa, que se utiliza mucho como porta injerto y también es muy ácido. Y también lo utilizan en esas zonas de clima cálido para hacer jugos. ¿M? Pero son esas características las que tiene. Muy bien. Ah, eh, bien, entonces estamos hablando de las manzanas. De manzanas hay muchas variedades también. Eh, en el caso de nuestro país, en la década del 80 se hizo una introducción de variedades de manzana desde diferentes países de Europa que se llevó directamente a la UPTC, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y de ahí se logró extraer algunos materiales comerciales, pues porque es un caducifolio y las variedades que trajeron eran variedades de alto requerimiento de frío, con excepción de una variedad que se llama la variedad Ana. El resto eran materiales que eran de mucho requerimiento de frío, por lo tanto aquí no podíamos producirlas. Entonces los huertos que tenemos la mayoría son de manzana Ana y algunos otros genotipos que son de bajo requerimiento de frío. Entonces, pero las tenemos en el país y las podemos producir. El mamey es otro frutal también tradicional en varias zonas del país. Se les denominado zapote colorado. Mamey americano también es una cruciácea y existe también en el país. En México está en cultivo de moda, pero en nuestro país ha ido desapareciendo. Mangos, hay cerca de 1000 variedades de mango en el mundo. En Colombia vamos a ver más adelante cuáles son las variedades más comerciales y las diferentes características que tengan. Es de la familia Anacardiaceae y como les digo hay diferentes variedades que después vamos a detallar. Marañón, entonces también es otro cultivo muy de moda en el país. Eh, este es un empaque que utiliza mucho en Brasil. Allá le dicen cayú. Es un cultivo muy importante que se está desarrollando muy bien en los llanos orientales de Colombia. Ya hay unos huertos establecidos bastante grandes. Es un cultivo muy, muy importante
para un futuro próximo. Mangostino, también ustedes habrán oído hablar, mangostino de más se produce en la zona de Mariquita, en el Tolima. Le dicen el fruto de los dioses por su sabor. Es muy costoso y aunque es tardío para iniciar la producción, cuando inicia producción es bastante, un cultivo muy rentable en diferentes zonas del país. Níspero se encuentra mucho en las zonas del Tolima y en las zonas de la costa norte. Entonces allá va uno por la carretera y en muchas partes le ofrecen jugo de níspero. Pero también es un cultivo que ha ido también decayendo y los árboles cada día son menores porque casi nadie trabaja con ellos para poderlos mejorar. Entonces ahí tienes también con esa situación. Uva caimarona desde la zona de la Amazonía como tal. Es un fruto, le dicen uva caimarona, son frutos, unas uvas pero de mayor tamaño, más duras, pero de muy buen sabor. Entonces de esto hacen vinos y hacen otros subproductos, pero cultivos comerciales como tal no, son cultivos todavía de los reductos de selva que quedan. Entonces es un cultivo que también está un poco en desuso. Lo mismo la rolinia, que es el anón amazónico. Pues, como es una anácea también, tiene problemas de susceptibilidad ¿a qué? Antragnosis, entonces en muchas zonas se vuelve un problema el manejo por la presencia de la enfermedad. Entonces casi todas las anonáceas son susceptibles a Coletotrichum y entonces han tenido muchos problemas de desarrollo, principalmente por eso. Las peras también se introdujeron en la misma época en que se introdujo la manzana al país. Tenemos una variedad viejísima, antiquísima, que se llama Triunfo de Viena, pero ahora hay unos desarrollos en manzana importantísimos que no los tenemos en el país. Un cultivo altamente rendidor, pero las variedades que tenemos nosotros son variedades que se introdujeron desde la década del 80 y están en desuso. Y el mercado mundial está generando muchas variedades nuevas, diferentes. Entonces ahí estamos como medio quedahongos. Los pomelos, Citrus paradisi, tiene la característica de ser frutos muy grandes, de coloraciones de pulpas parecidas a estas rojas, y son muy utilizados por las personas que sufren hipertensión. El jugo es dedicado para eso, pero el fruto es sumamente grande. Bien, tamarindo es también es un cultivo muy importante para las zonas de sudoccidente Cundinamarca, para el Tolima, por la calidad para la costa norte, y hubo un tiempo que había una gaseosa que se llamaba tamarindo y era de mucho consumo. El problema que tiene esto es la parte de la extracción de la pulpa, que eso es complicadísimo. Entonces por eso casi ha ido perdiendo vigencia, pero el jugo es exquisito, es una especie, está por ahí, pero tiene problemas de post cosecha muy, muy importantes. Stangelos, Citrus portangelo, es un cruce de este que veíamos que era el pomelo. Lo cruzan con una mandarina y obtienen el tangelo, ¿sí? Entonces hay dos tangelos importantes, el tangelo Mineola y el tangelo Orlando, son los dos más importantes, y hay varios huertos que han desaparecido por problemas de enfermedades en el país, pero los que quedan en algunas zonas productoras del Tolima y Cundinamarca, Tocaima, toda esa zona, tienen muy buena producción de tangelo, y no tiene semillas y el jugo es bastante exquisito, pero es el cruzamiento de ese pomelo con una mandarina.
Hago esta aclaración porque mucha gente dice que es la naranja tangelo y eso no es un error. No se debe hablar de naranja tangelo, sino del tangelo solamente. Las toronjas son parecidas a los pomelos, pero son de menor tamaño y la pulpa es como rosada. No tienen semillas, son muy importantes. Por ejemplo, en la costa norte del país tienen muchas toronjas. Las vides, entonces hay dos grupos de vides que son para mesa, entonces las variedades para mesa son vitis vinifera también, y hay unas variedades que son para vid, o sea, para uva, perdón, para jugo, para vino. Entonces son vitis vinifera, pero entonces por el destino final de la fruta, entonces hay uvas para mesa y hay uvas para obtener vinos. Vitis labrusca es la vitis americana y la vitis vinifera es la otra variedad importante. ¿De acuerdo? Entonces son esas dos variedades. Estos huertos que aparecen así normalmente se destinan a la producción de vino y los de que son uva para mesa se hacen en emparrado, o sea, como un enmayado total para la producción de esas especies. Y hay uvas blancas o verdes como esta que es la de tipo Italia, y hay otras rosadas o rojas, que son por ejemplo esta que es Red Globe y la otra que es Vitis labrusca. Los zapotes también les ha pasado lo mismo que las especies que les he venido mencionando. Son frutos muy agradables, pero han ido desapareciendo del panorama de la fruticultura nacional porque no tiene doliente. Muy bien, entonces esas son más o menos las 70 especies que son comerciales en el país, todas con diferentes desarrollos. Como les decía en la clase anterior, pues en la página del curso les voy a colocar todas mis presentaciones, ustedes van a tener toda esa información disponible para que la estén mirando y estén refrescando lo que yo les he hablado acá. Entonces, si no tienen preguntas o si tienen preguntas pueden hacerlas de una vez, o de lo contrario nos encontramos a las 2 de la tarde para nuestra segunda sesión de hoy. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, entonces nos vemos a las 2 de la tarde. Les deseo muy buen almuerzo y entonces a las 2 continuamos con el otro tema. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen alguna pregunta o algo, entonces en la segunda sesión de la tarde la podemos aclarar si tienen alguna duda. Entonces, hablamos más tarde. Gracias, profe, gracias. Profe, una consulta. Muy bien.